En este pequeño vídeo voy a hacer un recorrido por algunas de las funciones que más habitualmente utilizo de Nearsolid. No pretende ser algo exhaustivo, pero sí algunas de las funciones que creo que son más interesantes para el Maker, cuando estás preparando previsualizaciones, presupuestos, haciendo prototipos y cosas así. Voy a ir directamente a la aplicación donde tengo el diseño cargado, que es Inkscape. Para que veáis aquí, tengo todo separado por los diferentes objetos que luego Nearsolid interpretará individualmente. Vale. Inkscape tiene una peculiaridad muy buena y es que su archivo nativo es SVG. No tenéis que exportar a SVG como en otras aplicaciones de diseño vectorial, ¿vale? Entonces, cualquier cambio que hagáis aquí se guardará sobre el archivo y automáticamente ya tenéis el fichero definitivo. Lo arrastramos a la aplicación que la tengo cargada a la web de Nearsolid, ¿vale? A la aplicación, automáticamente se me renderiza ahí. Este es un display que he diseñado, pues ya veis, ha hecho la transformación de cada una de las capas que han entrado y las muestra tridimensionalmente. Vale. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, como me gustaría poner de ejemplo que tú haces vectores para venderlos en Etsy o donde sea y no siempre puedes hacer físicamente el modelo cada vez que vas a vender un artículo, ¿vale? Se supone que has hecho algún prototipo y tal, pero a lo mejor no lo has pintado de esta forma, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es guardar una captura del modelo, ¿vale? Y aquí puedes guardar con un entorno que yo creo de referencia, con objetos con medidas conocidas como folios A4 y tal, pero realmente aquí solo me interesa ahora mismo exportar el modelo, así que voy a guardar el modelo en el botón Get Model y le decimos que nos guarde la captura del modelo. Vale, entonces nos descarga un PNG con el fondo transparente y yo tengo aquí en Affinity Designer tengo un diseño en el que voy a cargar las imágenes porque luego voy a generar unas promos con esa imagen. Escojo y lo arrastro aquí, que es la captura que acabamos de hacer. Entonces, fijaos qué chulo queda sin tener que pasar por ningún programa 3D para hacer un render sofisticado ni nada. Para este caso, pues ya tendríamos un diseño, pero voy a crear un par más para enseñaros otra funcionalidad que está muy guay, que puede venir muy bien. Aquí voy a quitar esto porque con el que sirve de portada yo creo que es suficiente. Me vuelvo otra vez a Nearsolid y lo que voy a hacer es poner la carga, le voy a poner la cámara en diagonal y voy a activar las reglas para ver las medidas. Entonces esto también es muy práctico para que el usuario o el cliente que vea el objeto tenga una buena referencia aproximada de las dimensiones que tiene. Generalmente cuando vendes una plantilla o algo así, el diseño tiene como un tamaño óptimo. Es decir, que está diseñado y teniendo en cuenta unas dimensiones óptimas. Si tú quieres hacer luego ajustes, como es un diseño vectorial, puedes hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta que si lo haces muy pequeño, por ejemplo, puede que el corte provoque piezas muy pequeñas, que sean muy frágiles luego para sacar, o cosas así. Vale. Y vamos a hacer otra plantilla, pero esta vez va a ser como más cool. Vamos a coger algún plano chulo, alguna vista chula, vamos a quitar la regla. Vamos a hacer, mira, por ejemplo, podemos hacer ver por capas. Y hay un botón que te permite separar por capas y así ves el despiece del objeto desensamblado. Vale.
Pero voy a hacer algo más. Otra de las funcionalidades que quiero enseñaros es que cuando cargas el modelo en Nearsolid, puedes ver la descripción de los objetos que se encuentran aquí dentro del modelo. Pues aquí puedes hacer diferentes ajustes, desde cambiar la textura o color, ¿vale? Vamos a decir que sea, por ejemplo, un acrílico, un gris claro, pues lo voy a poner. Vale, pues automáticamente cambias con la apariencia y los brillos de ese material, ¿vale? Pero también puedes decir, mira, pues es que me convence más si la parte trasera tuviera 6 milímetros de espesor en lugar de 3, pues también lo puedes hacer. Entonces puedes hacer ajustes muy rápidos, ¿vale? Si os fijáis aquí, cuando entráis cuando pincháis el material, aquí pone una cosa que se llama SVG Layer Name. ¿Qué significa esto? Pues que los cambios que tú has ido aplicando en el modelo se van consolidando aquí. Como Nearsolid interpreta lo que le entra por diseño en el nombre del objeto, pues luego al volver a cargar este SVG, automáticamente va a coger el cambio de material. Mira, vamos a hacerlo. Me voy al fichero, lo arrastro a Nearsolid, ¿veis? Y ya digamos que se ha quedado consolidado el modelo. Todo esto en vuestro diseño. Es que me he acostumbrado a utilizar yo el mismo este patrón y me ayuda un montón porque luego sé perfectamente qué objeto y qué grosor tiene en el diseño original. Es súper útil. O sea, lo que empezó siendo una necesidad para Nearsolid, para interpretar los objetos, realmente se ha vuelto en una buena práctica para mí porque ahora sé cómo tienen que estar las terminaciones y todo y ayuda un montón. Bueno, volvemos a Nearsolid con el cambio hecho, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ahora hacerlo por capas. Vale, lo voy a centrar un poco en la pantalla. Y lo voy a poner de esta forma así chulilla para poder explicarle también al cliente, si es necesario, todos los pasos que voy a necesitar para ensamblar esto, ¿vale? Porque al final tengo que hacer cortes o pintados en diferentes materiales, o los tendrá que hacer él para obtener este resultado. Entonces, pues también puede molar tener la captura así. Así que bueno, yo que get model, screenshot, vale, y ya me lo puedo llevar al display que estoy montando. Entonces queda súper profesional. Tenéis 3 capturas que podéis compartir con el cliente o con el potencial cliente, o vosotros, o vuestra organización, si trabajáis con otro equipo de imaginar modeladores en 3D o gente que tiene que dar aprobación a cómo queda el objeto, pues esto es lo que os puede ayudar a trabajar muy bien con Nearsolid.